Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Y en el día de hoy vamos a continuar con este Salmo 37, un salmo mediante el cual el rey David utilizaba este salmo para enseñar, y en este caso enseñarnos, a cómo mantenernos en medio de dificultades y pruebas, más que nada en relación con el malo y con el que hace maldad. Y después de enseñarnos acerca de algunas cosas que deberíamos dejar de lado, que son actitudes, normales y habituales en las personas que viven como desesperarse, airarse, dice, desecha el enojo, desecha la ira, deja la ira y desecha el enojo. Después de enseñar ese tipo de cosas, David dice en el versículo 10 y 11, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Habla de un diferente fin entre unos y otros. Los mansos, que habla de aquellos que viven en mansedumbre, en paz, buscando hacer la voluntad de Dios, y los malos. Los malos son los inicuos, los impíos, los que viven y hacen maldad, y también habla proféticamente del diablo. Dice, observarás su lugar y no estarán allí. Y dice, de aquí a poco. Ese de aquí a poco es un digamos, que nos marca un tiempo, pero no un tiempo medible. Es un tiempo indeterminado. Ese de aquí a poco, visto desde la óptica del ser humano, que estamos condicionados por el tiempo y espacio, en estas dimensiones de tiempo y espacio, ese de aquí a poco se nos hace una eternidad, se nos hace de aquí a poco, que es mañana, pasado, una semana, un mes, un año, 2 años. Claro, nos olvidamos que el Señor dijo, he aquí vengo en breve, y ya pasaron más de 2000 años desde esa pasaron 2000 años desde esa apreciación. Porque la Biblia nos enseña que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por tanto, si nosotros en forma natural, en forma racional, pensamos de aquí a poco, estaríamos equivocados y podríamos llegar a frustrarnos sin darnos cuenta lo que estaba pasando. De hecho, en el siglo I, la Iglesia estaba esperando el regreso del Mesías, el regreso de Jesucristo, estaba esperándolo ya inminente. Pero ese inminente no significa que tiene que ser ya, no significa que tenemos que ver las cosas o apreciarlas en nuestra dimensión humana, como dije hace unos minutos, limitados en tiempo y espacio por esta condición humana. Recordemos que nuestro cuerpo se va degradando de una forma y que nuestra vida en este cuerpo expira en 70, 80, 90, 100, 120 o 130 años como mucho, pero que en la eternidad de Dios es como una gota en el océano. Por eso, cuando dice, de aquí a poco no existirá el malo. Y tiene que ver con algo que la Biblia llama el momento del juicio. Hay un momento donde
el infierno entregará, el infierno será juzgado, el mar entregará sus muertos, el Seol entregará sus muertos. Habla la Biblia de que habrá un momento donde toda la historia de la humanidad pasará a juicio. Todo, absolutamente todo. Y que el diablo y sus ángeles serán echados en el lago de fuego y azufre. Y que los que siguen y los que están en desobediencia, lo mismo. Yo sé que esta parte que tiene que ver con la escatología y que tiene que ver con esas premoniciones, profecías, premoniciones en términos naturales, pero que son profecías, a la gente o en general no gusta escuchar porque tienen que ver con cosas que, bueno, aterran, no dejan dormir, y aún a muchos cristianos les sucede eso. Pero es palabra de Dios. Yo no puedo obviar la palabra de Dios, no puedo dejarla de lado, porque si no, no puedo entender cuando dice aquí, de aquí a poco no existirá el malo. Claro, un día Satanás y sus ángeles dejarán de existir. Mejor dicho, no es que dejarán de existir, dejarán de tener la capacidad de atormentar y perturbar como tienen ahora, pero existirán por siempre, atormentados en el lago fuego y azufre. Igual que los malos, los impíos, los que no se arrepienten de su maldad, los que viven en esa maldad, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Qué interesante. Por contra, en el versículo 11 dice, pero los mansos. La Biblia dice, Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si somos discípulos del Señor, significa que tenemos que aprender de Él, a vivir como Él, a pensar como Él. Y entonces heredaremos la tierra, y como dice en el Mateo 5, en el monte de las bienaventuranzas, que los mansos heredarán la tierra. Habla de que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Habla precisamente de aquellos que dejan de lado una vida de maldad. Hay una diferencia entre unos y otros a través de toda la historia bíblica. De hecho, el Señor dijo, porque he puesto delante de vosotros para que escojáis el camino de perdición y el camino de maldición. Desde ese mismo momento hay diferencia en el final de uno y en el final de otro. Aunque en el medio del camino alguno pueda llegar a confundirse y decir, pero ¿cómo? Precisamente este salmo, todo este salmo, habla de eso. No te impacientes a causa del maligno y de los que hacen iniquidad. Muchas veces podemos impacientarnos pensando que no hay justicia, pero quiero decirte que sí, hay una justicia, la justicia divina, la justicia de Dios, la justicia que viene de lo alto. En esa justicia no hay corrupción, en esa justicia no hay inmoralidad, en esa justicia no hay pesa falsa, porque Dios dice que Él aborrece la pesa falsa. Cuando habla de pesa falsa significa no hay forma de medir desequilibradamente por error o porque se quiera hacer a propósito. La justicia de Dios es eterna y es perfecta. Y por eso los mansos heredarán la tierra. Y termina diciendo, y se recrearán con abundancia de paz. Recrearse es disfrutar de una manera extraordinaria de la abundancia de paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, no como este mundo la hará. Y en el capítulo 33 de Jeremías, cuando dice la famosa frase, clama a mí y yo responderé, sigue diciendo, y os revelaré abundancia de paz
y de verdad. Qué bueno es esperar en el Señor, confiar en Él, dejar la ira, desechar el enojo, no impacientarse. Los malos sabemos cuál será su final, pero nosotros, los que seguimos al Señor, también sabemos cuál será nuestro final. Radio Solidaria, lo que necesitas oír. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunde en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Y continuamos en el versículo 12 de este Salmo 37, donde David dice: maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Cuando dice maquina, maquinar es pensar, idear, meditar, cómo hacer maldad. El impío piensa cómo hacer maldad. No es que le sale y le brote espontáneamente, en algunos casos sí, porque su naturaleza es así, pero sino que también lo maquina. De hecho, hay gente que planea contra otros, contra su prójimo. Hay gente mala, hay gente que planea cómo hacer maldades, como desfalcos económicos, como falsas acusaciones, como hacer trampas. Todo eso se planea, y hay muchos que tienen una rara habilidad diabólica, para hacerlo minuciosamente. Y generalmente lo hacen contra el justo. Por eso los hijos de Dios muchas veces seremos atacados injustamente, y con planes. Hay gente que guarda rencor y guarda cosas durante tiempo y durante años, y se levanta contra los hijos de Dios y se levanta contra la obra de Dios. Hay medios periodísticos que se prestan, y hay algunos que lo hacen porque son impíos contra los hijos de Dios y contra la obra de Dios. Crujen contra él sus dientes. Esa es una expresión que da a entender de la rabia. Aquel que tiene esa rabia cruje los dientes. Y verdaderamente hay mucha gente que tiene odio y rabia y no sabe por qué contra determinadas personas, principalmente contra hijos de Dios y contra la obra de Dios. No saben por qué, pero porque en su corazón hay maldad y son inspirados e influenciados por el diablo. Pero no hay que preocuparse tanto por ello. En definitiva, el Salmo nos habla de que esto va a acontecer y que no demos lugar a la carne. No demos al diablo lo que le gusta, que le batallemos en forma carnal contra todo lo que él nos haga, aunque sea natural. Por eso dice: no te impacientes, desecha el enojo, la ira. No, porque son consejos precisamente para no entrar en el terreno natural, porque en el terreno natural ahí es donde el diablo gana terreno, gana la batalla. Nosotros, mientras nos mantengamos en el Señor, en el mundo espiritual, ahí ganaremos la batalla. Porque el Señor dice en su palabra, ya en el versículo 13, contra el impío que maquina contra el justo y que cruje contra él sus dientes, dice: el Señor, y está escrito con mayúscula, significa que está hablando de Dios mismo, se reirá de él, se reirá del impío. Esto hace acordar el Salmo 18, cuando él habla de que también se iba a reír del enemigo. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. El Señor ve a través de la fe que viene su día. Viene el día, como dice la Biblia, el día de la venganza del Dios nuestro. Ese día de la venganza del Dios nuestro es una forma poética o profética de decir el día de la venganza de nuestro Dios, el día donde Dios hará justicia con el impío, porque ve que viene su día. Ese es el día donde todo sale a la luz, donde no habrá lugar para las mentiras ni para ninguna trapicheo o jugarreta, nada. En ese día todos nos presentaremos delante del Señor, y todo
absolutamente todo saldrá a luz. Ese es el día que Dios estaba viendo cuando inspiró este salmo y de lo que va a ocurrir con los impíos.